Nunca habríamos imaginado que algo como esto hubiera pasado. Hace tan solo 5 años que hemos llegado a este nuevo mundo. Pero antes de esto, en nuestro mundo estábamos librando una guerra con unos alienígenas los cuales nombramos Kaijus. Unas bestias descomunales que aparecieron de un abismo entre dos placas tectónicas del Océano Pacífico. Tras poco más de 12 años de guerra contra estas bestias por la supervivencia de la humanidad, en nuestro asalto final estuvimos a punto de cruzar el abismo. Pero entonces fue que Mako y yo, junto también al mariscal Pentecost y Chot, llegamos a este mundo a bordo de nuestros Jaegers. Nuestra primera sorpresa fue escuchar la voz de nuestros compañeros, ya que pensábamos que habían muerto, puesto que los habíamos visto sacrificarse para que nosotros termináramos con la misión. Después descubrimos que los Jaegers habían disminuido su tamaño y poco después, vimos a unos gigantes humanoides los cuales son conocidos como titanes. Desde ese entonces pasaron 5 años. Nos enlistamos en el ejército de la humanidad, que estaba encerrada dentro de unos muros para protegerse de los titanes. Conocimos a muchas personas. Y perdimos a otros. Muchos de ellos eran buenas personas que habíamos conocido en los años de instrucción. Mina Carolina. Thomas Wagner. Hannah Diamant. Mailus Ceramusky. Son algunos de los tantos compañeros que perdimos en el camino. Con los Jaegers a favor de la humanidad, luchando junto a la Legión de Reconocimiento, buscábamos la forma de reducir las bajas de los soldados en las expediciones y acabar con los titanes. Entonces descubrimos que los humanos podían transformarse en titanes, y cuando pensábamos que los Kaijus solo serían imágenes de nuestros recuerdos. Un Kaiju había cruzado el muro María y había llegado al lugar donde se encontraba la Legión tratando de capturar al titán hembra. Ya no teníamos tiempo para seguir buscando el secreto detrás de los titanes. Ya no es una prioridad realmente. El mariscal Pentecost junto al comandante de la Legión Erwin Smith habían ideado un plan para capturar a la titán hembra que había escapado antes haciendo una operación en la ciudad de Estoges. Asumiendo que muchas vidas inocentes se perderían en el proceso. Pero cuando estábamos a punto de actuar para evitar la fuga de la titán hembra, un Kaiju llamado Otachi había aparecido. Aunque podíamos derrotar al Kaiju fácilmente con nuestros Jaegers, queríamos que la gente se diera cuenta de la verdadera amenaza y convencer a Annie para que se uniera a nuestro bando. Gracias al mariscal, Annie decide luchar con nosotros para derrotar al Kaiju y unirse a nosotros. Y ahora, estando aquí observando toda la destrucción que provocó nuestra operación, lo único que puedo hacer es preguntar si esta vez seremos capaces de detener a los Kaijus. Fighting God,
mientras que Pentecost y Erwin se encontraban hablando con el gobernador. El resto de soldados se habían quedado cerca de los Jaegers para evitar alguna posible fuga de Annie. Aunque esto no es algo que ocurriría ya que ella había decidido pelear junto a la Legión y a los pilotos Jaegers para derrotar a los Kaijus. Sin embargo, muchos comenzaron a notar el rostro del titán detrás del muro que había sido derretido por el ácido de Otachi. Mientras los minutos seguían avanzando y más soldados de la Legión se daban cuenta que lo que estaba dentro del muro en realidad era un titán. Una sensación de terror e intriga comenzaba a sentirse en el lugar. Incluso la misma Hanji estaba impactada y sin palabras mirando el rostro del titán dentro del muro. Incluso los mismos pilotos estaban sin palabras ante este suceso inesperado. Pero de la nada, uno de los predicadores del culto del muro conocido como el Pastor Nick apareció. Y casi sin aliento pone su mano sobre el hombro de Hanji, sorprendiéndola y diciéndole que no dejasen que la luz del sol tocase el rostro del titán. Aún confundida por todo lo que estaba pasando, ordenó a sus hombres que cubrieran el rostro del titán tal y como se lo había dicho el pastor. Esto les llevaría horas y no terminaron hasta que llegó el atardecer. Para este punto Erwin y Pentecost ya habían terminado su reunión con el gobernador. Mientras tanto en la ciudad, la policía militar estaba haciendo labores de limpieza. Más que nada estaban sacando los escombros y los cuerpos que habían dejado Eren y Annie. No lo entiendo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo pudo llegar hasta aquí un titán? ¿Por qué los titanes de acero están aquí? Maldición, ¿por qué no nos dicen nada? Dijo uno de los nuevos miembros de la policía militar llamado Marlowe Freudenberg. Un chico con un corazón noble y justo que quería acabar con la corrupción de la policía militar. Su compañera llamada Hitch Drace le contesta al escuchar sus palabras. No tengo la menor idea. Pero lo que me parece más grave aquí es que digan que no pasó nada. A pesar de que murieran tantas personas. Esto lo decía mientras observaba los cadáveres aplastados por los escombros en la calle. Mientras ellos hablan de esto. Al mismo tiempo Erwin y Pentecost estaban hablando sobre el titán al interior del muro. Esto es muy grave. Los titanes que están al otro lado del muro ya representan una gran amenaza para los humanos. Si todos los muros tienen titanes en su interior. Ni siquiera con los Jaegers con su estatura actual podríamos hacer algo. Y por si fuera poco, los Kaijus están aquí. Debemos convencer al rey de que tome acción y haga lo que dije. Dijo Pentecost mientras caminaba. A lo que Erwin le contesta diciendo. Lo sé. Algunos lo sabían y otros simplemente no tenían idea sobre ese titán. Pero comprendo lo que dices. Y creo que si el rey no quiere hacernos caso. Me temo que tendremos que tomar una difícil decisión para poder garantizar la supervivencia de la humanidad. Al instante en el que él terminó de decir esto, las campanas de la ciudad resonaron llamando la atención de todos los soldados. La razón de esto es debido a que un soldado de la Legión de Reconocimiento venía galopando con un importante mensaje para el comandante Erwin. Este mensaje era que los titanes habían atravesado la muralla Rose. Pero mientras la operación en el distrito Stoges estaba en ejecución. Algunas horas antes, pero en otro lugar, se encontraban el resto de cadetes de la tropa 104 vestidos con ropa de civil en lo que parecía ser un puesto avanzado mientras eran vigilados por los soldados de la Legión. Entre los cadetes se encontraban Sacha y Connie, quienes estaban muertos del aburrimiento. Y a su lado se encontraban Rainer y Beltorch. No entendían por qué estaban allí sin más remedio, se pusieron a hablar sobre qué era lo que pensaban sus familiares antes de haber ingresado al ejército y qué querían hacer cuando volvieran a sus respectivos hogares. Pero mientras Connie decía lo que deseaba hacer y que también podría escapar para ir de visita a su pueblo natal, Rainer le dice lo siguiente. Connie. Si quieres puedo ayudarte. Ante estas palabras Connie le pregunta por qué había ofrecido su ayuda. A lo que Rainer le contesta. ¿No te parece esto extraño? ¿Porque estamos con ropa de civil? ¿No nos dejan entrenar ni usar nuestros uniformes? Pero los que nos vigilan están usando todo su equipo aunque no sea necesario. Este lugar es seguro. ¿Contra qué van a pelear? Ante esto Connie contesta con un tono de voz el cual mostraba su aburrimiento. No lo sé. Osos tal vez.
Pero Rainer le contesta diciendo: si fuese así usarían rifles. Pero ante esto es Sacha quien habla. Bueno. Tal vez contra una bestia como la que apareció en la expedición. Pero Beltor contesta: no lo creo. Dudo que las espadas puedan hacer algo contra ese tipo de bestias. Incluso los titanes de acero tuvieron algunos problemas cuando lo enfrentaron. Ante estas palabras Rainer dice: tienes razón. No creo que las espadas puedan hacer algo contra eso. Pero lo que más me intriga es saber qué era esa cosa. ¿Creen que era una nueva especie de titán? Tras decir su pregunta, ninguno de ellos parecía poder dar respuesta a esto. Por lo que no soportando más su aburrimiento, Sacha recuesta su cabeza en la mesa. Lo que provoca que escuchara las pisadas de los titanes que se estaban acercando desde el sur. Aunque sus compañeros no le creían. Rápidamente sus afirmaciones son confirmadas por una de los soldados que le dice a todos que prepararan sus caballos para abandonar el lugar. Al partir montados en sus caballos, Mike dice cuáles serían sus órdenes. Y estas eran que se dividirían en grupos y cada uno de ellos se dirigiría a cada punto cardinal llevando la noticia de los titanes. Regresando a la hora actual. Luego de que el mensajero entrara en la ciudad y comunicara lo que había sucedido, Pentecost le dice a Erwin: le diré a los equipos que partan de inmediato. Annie también irá con ellos y así sabremos realmente si hay alguien que también pueda transformarse en titán junto a los reclutas. Ante esto Erwin le contesta diciendo: me parece bien. Pero antes reúnete con Hanley. Ella puede trazar el camino más rápido para llegar al muro Rose y poder descubrir qué parte del muro rompieron. Tras decir esto, Pentecost toma un camino diferente para ir al patio y posteriormente reunirse con los pilotos Jaegers y Hanley. Esto tomaría algunos minutos, pero una vez reunidos, Hanley les dice que el camino más rápido para llegar al muro Rose desde el distrito Stoge será ir por el distrito Ervig y luego dirigirse hacia un viejo castillo abandonado llamado Udgard. Gracias a esto, los Jaegers partirían varias horas antes que la Legión de Reconocimiento, dejando únicamente a Staker atrás, ya que él ayudaría a Erwin y al resto de altos mandos de la Legión a organizar la partida hacia el muro Rose. Las horas pasaron y los reclutas que habían ido a cada punto cardinal habían terminado de dar el aviso en las aldeas y pueblos aledaños, llevándose la sorpresa de que todas o la mayoría estaban abandonadas. Ahora estaban avanzando sobre sus caballos a un costado del muro buscando la brecha. A pesar de que se encontraban en una oscuridad palpable, seguían buscando la grieta con la lumbre que producían sus antorchas. No pasaría mucho tiempo cuando se cruzaron con otro grupo el cual también estaba buscando la abertura por el cual los titanes habían cruzado la muralla. Este grupo era el que había ido a la aldea de Connie. Por lo que Rainer y Beltor también se encontraban allí. Y en el grupo que se había cruzado con ellos se encontraban Ymir y Krista. Luego de decir algunas palabras y enterarse que ninguno de los dos grupos había encontrado alguna brecha en el muro, el cielo se despejó y dio paso a la luz de la luna que por fortuna permitió poder observar lo que era un castillo en ruinas no muy lejos de ellos. Este era precisamente el castillo Utgard al cual los Jaegers y la Legión se estaban dirigiendo. Considerando su situación, ambos grupos decidieron encaminarse hacia el castillo para poder descansar. Al mismo tiempo que ellos hacían esto, a varios kilómetros de distancia se encontraban los pilotos Jaegers tomando un pequeño descanso después de haber avanzado durante algunas horas. No era el primer descanso que tomaban, pero aún así habían logrado avanzar mucho y estimaban que llegarían al castillo antes del amanecer. Dentro de la cabina de Gypsy se encontraban Mako, Raleigh y Andy. Mientras que en la cabina de Striker se encontraban Chuck y su padre. Aún no podemos creer que esa nación, Marley, fuera capaz de utilizar a niños como tú y tus compañeros como si fueran simples herramientas. ¿Tus padres estaban de acuerdo con eso?, dijo Mako dirigiendo su palabra hacia Annie. La cual al escuchar esto respondió con un tono de voz indiferente. Para ellos no somos más que basura. Siempre nos han tratado mal.
diciendo que portamos la sangre del demonio. Seguramente mi padre me ofreció para ser una guerrera para poder conseguir más comida o estatus. Pero al ser un eldiano nunca podrá ser más que eso. Una basura a los ojos de Marley. Pero todo eso me da igual ahora. No me importa lo que haya hecho o que al final haya intentado disculparse. Aunque su voz se mantenía firme. Se pudo ver como una pequeña lágrima brotaba de uno de sus ojos cuando dijo esto último acerca de su padre. ¿Entonces también te da igual todas las vidas que se perdieron por tu misión? No me malentiendas. Comprendo que esa era su misión como soldados, pero aún así. ¿No sientes nada por todas esas personas fallecidas?, dijo Raleigh uniéndose a la conversación. Ante esto Annie se queda en silencio por un momento y luego contesta. Claro que me arrepiento de todos los crímenes que he cometido. Pero si tuviera que hacerlos una vez más lo haría. Pero aún así. Me arrepiento de eso. Y con respecto a tu pregunta. Mis intereses personales están por sobre mi lealtad hacia Marley. Es por eso que acepté unirme a ustedes. Pero no será lo mismo con los otros. Lo sé. Pedir que dejen de lado su lealtad y se unan a nosotros para proteger el mundo de los Kaijus no es nada fácil. Incluso desde el lugar de donde venimos no fue algo fácil. Dijo Raleigh tras escuchar las palabras de Annie. Pero gracias a todo lo que había visto Annie dentro de la cabina de Gypsy. Toda la tecnología que tenía dentro y el hecho de que los pilotos conocían a los Kaijus provocó que Annie dijera lo siguiente. Me he estado preguntando algo desde que partimos de Trost. Nunca antes había visto algo como esto. Ni siquiera que esta cosa en realidad no fuera una clase de titán. Me parece extraño que ustedes hayan dicho que eran de Shigansina, pero... Si eso es verdad, ¿cómo es que ustedes sabían acerca de esas bestias y que habían otras naciones más allá de los muros? Y lo que me parece más extraño es... ¿cómo es posible que algo como esto exista sin que nadie, absolutamente ninguna nación se enterara de esto? Porque siendo realmente objetivos, esa cosa se ve que es muy costoso y requiere de muchos recursos. ¿Quiénes son ustedes realmente? Tras decir esto, Raleigh y Mako se mirarían y luego Mako respondería. Lo que dices es verdad. No somos de Shigansina. Pero el lugar de donde venimos es muy lejano. Cuando el mariscal se reúna con nosotros y tus compañeros hablaremos de esto. Pero una cosa sí ten por segura. Nosotros hemos enfrentado antes a los Kaijus y sabemos qué pueden hacer. Es por eso que el mundo entero debe unirse bajo un mismo estandarte y luchar juntos. Y a estas palabras Raleigh agregaría diciendo. Pero necesitamos que confíes en nosotros, Annie. Sé que no has querido decir sus nombres aún, pero necesitamos saber quiénes son. El comandante Erwin y el mariscal tenían sus sospechas puestas en nuestra tropa. ¿Podrías decirnos sus nombres? Tras terminar de decir esto, Annie volvería a estar en silencio durante un momento. Momento el cual Raleigh y Mako volvieron a sus puestos para operar el Jaeger y usando el comunicador le informan a Striker que se pondrían en marcha. Luego de pasar el enlace, Annie decidió hablar. Está bien. Tarde o temprano lo sabrán, así que da igual si se los digo ahora. Los chicos a los que buscan son Rainer y Beltorch. Ellos son el titán acorazado y el titán colosal. Aunque quedaron algo sorprendidos con esto. Tanto Raleigh como Mako le dieron las gracias a Annie por haberles dicho esto. Y tras comunicarles esto mismo a Hércules y a Chok continuaron avanzando. Quedando solamente un par de horas o quizás menos para llegar al castillo. Un tiempo después. Se encontraban Ymir y Rainer en una habitación contigua a la que estaban y dentro de ellas se encontraban unas provisiones con un grabado muy distinto al que se usa dentro de los muros. Ymir había entendido por completo todo el grabado. Identificando así qué era lo que contenía cada producto dentro de las cajas de provisiones. Pero es sorprendida por Rainer, que le pregunta por lo que estaba haciendo.
A lo que Ymir le contesta que solo estaba buscando algo para comer y accidentalmente le arroja una lata de comida diciéndole lo que era. Reiner al tomar la lata le pregunta sobre eso. Pues no está seguro de lo que contiene. Pero al ver las letras él le pregunta cómo era posible que entendiera ese idioma y afirmaba que él no podía entender nada. Pero antes de que ambos siguieran con esta conversación, una de los soldados que estaban con ellos advirtió de que los titanes estaban rodeando el castillo y les dijo que subieran a la cima de la torre. Ante esta situación los soldados actuaron rápidamente eliminando a los titanes grandes que rodeaban la torre. Pero aunque uno de estos cayó sobre unos titanes pequeños, un par de titanes habían logrado entrar al castillo. La soldado al darse cuenta de esto regresa a la cima de la torre y les ordena al grupo de reclutas que fueran a los pisos inferiores para que formasen una barricada para evitar que sigan avanzando. Mientras ellos hacían esto a la vez que los soldados se encargaban de los titanes del exterior. Reiner es mordido por un titán que había ingresado al castillo en el momento en que salvó a Connie. Aunque unos momentos después Krista trata su herida y le pone un vendaje. Varios minutos habían pasado desde que los soldados habían comenzado a matar a los titanes y habían eliminado a la gran mayoría. Por lo que se mantuvieron colgados de la torre analizando la situación. De repente se escucharía un sonido en el ambiente y poco después, algo impactaría en lo que eran los establos del castillo. Revelando así que fuera lo que fuera que haya caído ahí, había matado a los caballos. Esto sorprendió mucho a los soldados que quedaron atónitos sin saber qué había pasado cuando nuevamente el mismo sonido se escucharía. Pero esta vez, sería una roca de gran dimensión que impactaría en la parte superior de la torre, acabando al instante con 2 de los 4 soldados. Tras recuperar rápidamente sus cuerpos y llevarlos a la cima de la torre, dieron por hecho que habían muerto al instante. Los reclutas al llegar vieron los cuerpos. Pero no habría tiempo para llorarlos, puesto que Connie avisaría de un nuevo grupo de titanes. Esta vez más numerosos que el anterior. Y a lo lejos, un gran rugido se escucharía de un titán con apariencia de primate el cual estaba sobre los muros. Lo que provocó que los titanes atacaran la torre. Tras el rugido el titán bestia bajaría del muro para luego desaparecer, dejando a los soldados de la legión y a los reclutas en tal difícil situación. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que los Jaegers habían llegado. Ambos equipos al detectar la gran cantidad de titanes en el lugar gracias al radar en sus cabinas, decidieron apurar el paso y acabar con ellos. Aguardando aunque alguna esperanza de que alguien estuviera encerrado en ese castillo. Muy bien Andy. Es hora de trabajar. Sal y transfórmate en la titán hembra y ayúdanos a acabar con esos titanes. Dijo Raleigh comunicándose también con Striker para decirles que despejarían el castillo. Con algo de ayuda de Mako, Annie consigue salir de la cabina de Gypsy y se queda por unos instantes sobre esta. Instantes en lo que ve como el brazo derecho de Gypsy se convierte en el cañón de plasma y hace el primer disparo. Tal destello azul no demoró nada en impactar con los titanes, los cuales fueron derribados y otros fueron atravesados por este, llamando la atención de los reclutas y los soldados restantes en la torre. ¿Pero qué acaba de pasar?, preguntó una de los soldados, la cual tiene por nombre Nanaba. Pero al instante que ella dijo esto, un rayo caería del cielo, provocando que todos observaran en su dirección. No puede ser. Esos son los titanes de acero y... Esperen un momento. ¿Esa es la titán hembra? ¿Por qué está con ellos?, dijo Connie observando con impacto a los recién llegados. Luego de que Annie se transformara en la titán hembra, los 3 comenzaron a correr, llegando en poco tiempo al castillo. Los duros puños metálicos de los Jaegers rompían el rostro de los titanes al momento de impactarlos. Y aunque estos eran atacados por los titanes, no recibían daño alguno. Y gracias a que eran 3, los pilotos no tuvieron la necesidad de usar las espadas que portaban los Jaegers. Mientras que ellos acababan con cada uno de los titanes que habían llegado, Nanaba y su compañero junto a los reclutas estaban impactados y asombrados por todo lo que había pasado. Unos titanes habían sido sus salvadores.
Y aunque ya no queda ningún titán vivo, la noche aún no llegaba a su fin. Y lo que está por venir ahora no es para nada fácil. ¿Podrán Reiner y Beltor dejar su lealtad hacia Marley de lado y unirse a los pilotos para luchar contra los Kaijus? ¿O tal vez esto desembocará en una pelea entre ellos?